¿Se ve todo bien? Oye, Entonces, recuerda que en este modo no puedo ver el chat. exacto. Entonces, justamente eso es muy importante, Esteban. Hoy día tenemos esta charla, ¿cierto? Esteban Pérez del Ministerio de Transporte nos va a hablar sobre accesibilidad. Esteban, como bien dijo, no puede ver el chat de quienes le están preguntando, así que yo lo voy a ir ayudando. También está Fabián, el ayudante de este curso. Y la idea un poco de esta charla es que ustedes, como mencionábamos hace un ratito, puedan ir interactuando con Esteban. Esteban trabaja en el Ministerio de Transporte, hace también clases también en la Universidad de Chile, y de alguna forma también ha ido incorporando en su eh, preparación profesional varios conceptos de accesibilidad desde la normativa, desde nuevos manuales que pronto van a ir incorporándose estándares, ¿cierto?, en el transporte público y en proyectos viales. Entonces, creo que aprovechen ojalá esta oportunidad dentro de este curso de ingeniería vial, para que les sirva ojalá esta charla en esta etapa que estamos, ¿cierto?, del curso donde estamos viendo intersecciones principalmente, ¿cierto? Hay un poco la foto que muestra Esteban, ¿cierto? Tenemos hoy día el gran tema de cómo diseñamos intersecciones más seguras. Entonces, y de alguna forma también más eficiente. Entonces, ojalá tomen esta charla como esta segunda parte, ¿cierto?, del tema interacciones, y ojalá les sirva para sus proyectos. Así que, como les decía al inicio también, vamos, un poquito antes de partir, vamos a grabar cualquier cosa, pueden preguntar directamente a Esteban, ojalá a viva voz, porque él no ve el chat. Si quieren por chat, lo hacen también y nosotros se lo traspasamos a Esteban, ¿ya? Así que, de verdad, muchas gracias a quienes están conectados y conectadas, y muchas gracias también a Esteban, quien muy, muy voluntariamente aceptó esta invitación y muy agradecido por esta siempre interacción y disponibilidad y apoyo que él nos da para ustedes. Así que esta charla es para ustedes y ojalá la puedan aprovechar lo más posible, ¿ya? Así que esa sería mi introducción. Muchas gracias y dale nomás, Esteban. Ya, Yo voy te voy a... ayudando con los tiempos. Tenemos 1 hora y un poquito más. Tenemos hasta las 3, un poquito más. Tenemos un poco de holgura. Así que podemos pasarnos un poquito más. Dale nomás y vamos viendo los tiempos y vamos viendo cómo cada uno de ustedes también, los estudiantes, van también percibiendo esta charla. Ya, voy a partir en algún minuto de esta charla. Igual le voy a pedir que prendan sus micrófonos por si acaso, porque hay un ejercicio que vamos a hacer juntos. Ya, el contenido de esta presentación, vamos a ver algunas definiciones y términos, recuerdos peatonales, medianas o islas, lo que van a ser veredas y rebajes de veredas, vamos a ver algunos aspectos de los semáforos, orientación y navegación en intersecciones, aguas lluvias, cruces peatonales e incluso un poquito de paradero de transporte público. Y hago, Esteban, ¿sí? perdona, ¿te puedo interrumpir? Si puedes quitar la leyenda abajo que dice Disculpa. ocultar ahí, solo por si es que tiene algún texto que puede borrarse después. Dale Exacto. nomás, súper. Y hago un pequeño disclaimer que esto es netamente urbano, en realidad accesibilidad universal en la parte rural o interurbana es bastante diferente, ¿no? Son otros criterios, otro aspecto. Bueno, en términos de definición y términos, mayoritariamente se confunde mucho lo que es accesibilidad universal con diseño universal. Vamos a también ver lo que es la ruta accesible y también la diferenciación también se confunde mucho entre persona con discapacidad y persona con movilidad reducida. Bueno, la diferencia entre diseño universal y accesibilidad universal, esto está textual de la ley 20.422, en donde accesibilidad universal es una condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios, mientras que el diseño universal es una actividad con la que se concibe o se proyecta desde un origen, entorno, proceso, bienes y servicios. Suenan similares, pero son un poquito diferentes. La accesibilidad universal es una condición que se debe cumplir. Es decir, hay algo y yo tengo que hacerlo accesible. Entonces, por ejemplo, yo hago clase en Buchef, en la Universidad de Chile, en donde originalmente la fachada original, la única forma de entrar, esto es un edificio bien antiguo, era mediante escalera y por condición de accesibilidad universal se le generó una rampa al lado para que un usuario en silla de ruedas pueda entrar por esa entrada.
Sin embargo, Buchev se expandió hace poco tiempo atrás y generó este edificio, bastante nuevo, en donde ustedes pueden ver que no tiene ni rampa ni escalera. Fue concebido, es decir, desde un inicio con la perspectiva de que el mayor cantidad de usuarios pueda utilizar esta entrada. Entonces, esa es la diferenciación entre accesibilidad universal y diseño universal. El diseño universal es como yo concibo algo. Si es que no quiere proyectar una escalera, que proyectar una mesa, una silla para que sea utilizable por la mayor cantidad de personas posible, eso es diseño universal. La ruta accesible, esto apareció en la ordenanza en el año 2016, hace poco tiempo, que es un espacio despejado y libre de obstáculos. La ordenanza estableció un ancho y un alto que tienen que estar despejados sin desniveles, de 1,2 en ancho y 2,1 en alto. Este es un espacio virtual, en realidad no está demarcado, pero sin embargo es un espacio que siempre debe estar resguardado de cualquier obstáculo. El 2016 la ordenanza establecía este ancho de 1,2, sin embargo el año 2017 salió la circular 351, en donde se establecía que el ancho en realidad debiese ser acorde a la categoría de la vía. Y cada categoría de la vía tiene un ancho mínimo de vereda y el ideal es que el ancho de vereda coincida con la ruta accesible. Entonces, en general, siempre en un proyecto nuevo uno debiese de tener el recuerdo de tener 2 metros de ancho de vereda despejada. Ahora, en general, la ruta accesible, claro, se considera como un elemento que tiene que estar despejado, pero un aspecto igualmente importante es que sea intuitivo y tradicionalmente directo. Por ejemplo, en la imagen de acá arriba tenemos una ruta accesible que, claro, cumple con el ancho y el alto probablemente, pero está zigzagueando. Y el ideal es mantenerlo lo más recto posible. Y estos son más o menos algunos ejemplos que se pueden ver. En ambas se cumple el ancho de la ruta accesible, pero ustedes pueden ver que el de arriba está completamente despejado, la circulación peatonal, y el mobiliario, iluminaria, señalización, todo está a la derecha despejado de la circulación peatonal, mientras que, claro, aquí yo cumplo la ruta accesible, pero una persona ciega tendría que estar siempre detectando y moviéndose para poder transitar, y es bastante incómodo esta situación. Y también, como término de definición, está la diferenciación entre lo que es persona con discapacidad y persona con movilidad reducida. La ley 20.422 estableció lo que es persona con discapacidad. Sin embargo, lo que no está en la ley es persona con movilidad reducida, que hace bastante tiempo SENAIS ha tratado de incorporar. No le ha resultado mucho, pero sí está plasmado en varios documentos, guías y reglamentos, en donde aparece la definición. Una de las definiciones está en el reglamento de transporte aéreo, que le incluyó SENAIS, que es aquella que, sin enmarcarse en el concepto de persona con discapacidad, tiene cualquier grado de dificultad de desplazarse. Y esto es una persona embarazada, eh, una persona con coche de guagua, una persona obesa o de tercera edad o un niño. En realidad, cualquier grado de dificultad de desplazarse cae en la categoría de movilidad reducida. Bueno, algunas dimensiones para entender más o menos este fenómeno. Tradicionalmente tenemos el ancho de una persona en silla de ruedas alrededor de 80 centímetros de ancho. En realidad la silla de ruedas mide menos, mide 70 centímetros, pero uno le agrega 5 centímetros a cada lado para el abatimiento de los brazos, y 1,2 en términos de largo. Y también el famoso circunferencia de 1,5 para el giro en 360. Sin embargo, existen otro tipo de sillas que son algunas veces un poquito más anchas. Por ejemplo, tenemos silla de rueda eléctrica y también tenemos scooter. Y a diferencia del scooter con una silla de ruedas, es que la silla de ruedas pivotea, puede generar una circunferencia y pivotear en su propio eje, a diferencia del scooter, que se comporta más como un vehículo. Entonces, es un problema un poquito
tener este tipo de aparatos de ayuda en términos de dimensiones, porque esto, el ideal es siempre, si es que vamos a implementar accesibilidad universal en su plena capacidad, es decir, el ideal es no irse por el mínimo, es siempre tratar de irse por el máximo ancho posible para tratar de albergar este tipo de usuarios también. Bueno, y aquí ustedes pueden ver que incluso está variando el modelo, tenemos diferentes radios. Entonces, siempre uno debe apuntar al mayor ancho posible. Y no solamente eso, que si consideramos el ancho de una persona con muletas, o el abatimiento de una persona ciega, o considerando un perro guía, o una persona que te acompaña, estos también son anchos mayores a una persona en silla de ruedas. Entonces, siempre la recomendación que yo les trato de dar a ustedes es que el ideal es que nunca se vayan por el mínimo de la ruta accesible, y el ideal es que se vayan siempre, si es que tienen espacio, irse siempre por el mayor espacio posible. Algunos usuarios que sí están reconocidos dentro de nuestras manuales y guías, el manual de accesibilidad en el turismo estableció un largo de una persona en silla de ruedas con un acompañante, es decir, tiene dependencia, de un largo de 1,8. El REDEU 2009 estableció una persona con coche de guagua de 2 metros de largo. En fin. Entonces, teniendo estas dimensiones, ya podemos abordar más o menos la infraestructura. Vamos a partir por el resguardo peatonal en mediana. El REDEU estableció 2 metros de ancho, ya sea para islas o para medianas, pero el manual de tránsito lamentablemente estableció un rango menor a ese, incluso llegando a un 0,8. Tener un resguardo peatonal de 0,8 metros de ancho ya es complicado, porque ya una persona en silla de ruedas que mide 1,2 ya no podría albergarse ahí, o parte de las piernas tendrían que estar en la calzada. Esteban, perdona, ¿sí? de repente explicarle a los alumnos qué significa una isla. Capaz que más de alguno puede estar un poquito desconectado de estas islas de refugio. Ahí justamente, eso, perfecto. Estas son Súper. islas de refugio, sirven tradicionalmente en filtro o para resguardarse de un cruce peatonal que es muy largo. Estas son islas, las medianas, bueno, yo entiendo que mediana está familiarizado, ¿no, Sebastián? Mediana sí, Ya. ahí sí. Tal vez isla es un poquito más, estamos incorporándolo justo ahora en el tema de canalización de intersecciones. Ya. Puede ser un concepto más nuevo, eso me refería. Ya. Pero mediana sí, desde el inicio del curso hablábamos de esta plataforma vial, incorporábamos el concepto mediana de todas maneras. Eso. Súper. Ya. Bueno, entonces, esto, el manual es del año 2012 y ahora va a salir una nueva versión, no sé si este año o tal vez siguiente, pero ya se está corrigiendo esto y ya no va a indicar los 0,8, pero en la actualidad, si es que alguien proyectaba con un ancho de este calibre, en realidad era bien inhóspito para un usuario en silla de ruedas que tendría que esperar en esa isla para cruzar. Bueno, en caso de no tener ese ancho, que por ejemplo es Razabal, aquí lo que se debe garantizar en realidad es que el tiempo de verde para cruzar sea de una. Tradicionalmente aquí, si que yo tengo que cruzar el Razabal, entonces el tiempo de verde mínimo debe ser garantizarme que yo pueda cruzar las 4 pistas de una. Es decir, no considerar que tengo una mediana de resguardo. Tradicionalmente, si uno tiene una mediana que alberga 2 metros, por ejemplo, 2 metros de ancho, uno podría calcular el tiempo de verde como 2 pistas, resguardo, y después 2 pistas. Se hace la caminata en 2 fases. Y estos son ejemplos de islas de refugio peatonal, en donde uno puede ver que estos son buenos ejemplos, en donde uno puede ver que está todo demarcado, existe el espacio para el giro, tiene la baldosa podotáctil de advertencia. Esta baldosa podotáctil, como lo indica su nombre, podotáctil, puede ser detectada con el pie o por el bastón. Y aquí un aspecto importante es que también tenga un alto contraste. Tradicionalmente uno la pone en amarillo porque esto genera un buen contraste, pero si ustedes justo se están diseñando una vereda y la vereda es amarilla,
no incorporen esto porque no va a generar un contraste. Pueden ocupar una baldosa de otro color. Y aquí hay algunos ejemplos. Esto es diferentes tipos de baldosa podotáctil de color. Se puede ver que el amarillo es el que más destaca, o el rojo. También he visto baldosas podotáctil rojas. Pero incluso a larga distancia tenemos baldosas podotáctil que se ve incluso a distancia. El amarillo es muy, muy bueno. Y el rojo ya se está perdiendo un poquito. Y estos son malos ejemplos. Aquí ustedes pueden ver un rebaje de vereda que está bien dañado, tiene poca mantención y además no tiene la baldosa podotáctil, es decir, el usuario en sí, el usuario con discapacidad visual no podría distinguir en qué parte estoy de la mediana. Y lo otro, estos son otros ejemplos, aquí cuesta un poco distinguir por qué están malas, pero piensen en un usuario que está justo resguardando acá, que está en silla de ruedas, y justo espera en el centro de esta mediana. Tendría que equilibrarse, básicamente, porque la silla de ruedas se le puede ir para adelante o se le puede ir para atrás. Entonces, el ideal es siempre mantener una condición relativamente plana. Entonces, por eso estos diseños de acá abajo son malos diseños. Ahí, por ejemplo, Esteban, perdona, en el ejemplo anterior, ¿cómo podría ser un buen diseño ahí? Tal vez para los alumnos El ideal es preguntarse, mantenerlos sin rampa, en ya, realidad. o sea, cuando no está el espacio suficiente, mejor ir a nivel de la calzada ahí. Exacto. Ya. Ese sería el diseño óptimo y con baldosas podotáctiles para indicar a una persona ciega si es que está resguardando en la calzada misma con tránsito o si es que está resguardando en la calzada pero resguardado de tránsito. ¿Y no sería mejor siempre, o sea, no tener rampa nunca? Porque ¿qué pasa con los abuelitos que tienen dificultades con los desniveles? Sí, O andar también. En subiendo. realidad, esa para mí es la mejor opción. En realidad, no generar rampa alguna en mediana o en isla. Es súper buena tu comentario porque en realidad ese es el ideal. Este es otro ejemplo de lo malo que puede ser. Aquí hay dos cosas más, bueno, varias cosas malas. De partida la superficie es adoquín. Y el adoquín, bueno, puede ser bien dificultoso para una silla de ruedas, para un coche de guagua también, incluso para mujeres con taco, también es bastante dificultoso. Y no solamente eso, aquí, bueno, de partida faltan baldosas podotáctiles de advertencia y si es que yo salgo de esta rampa, giro en esta plataforma y quiero ingresar a esta rampa, tendría que ingresar en forma ladeada, lo cual es bastante negativo. El ideal es uno entrar en forma en el mismo sentido de la rampa y no en forma ladeada. Entonces, esta es una configuración completamente inaccesible. Y esto es más de lo mismo, que en realidad esto es un muy, pero muy mal ejemplo. Aquí solamente personas sin discapacidad podrían llegar a utilizar esto. También la pendiente del resguardo en mediana. Muchas veces la diferencia entre una calzada y otra la absorbe la pendiente de la mediana y muchas veces esta mediana puede tener una pendiente tal que en realidad es bastante dificultoso para un usuario en silla de ruedas. Esteban, perdona que te interrumpa, esa foto, te interrumpa acá, lo que pasa es que esa foto la tomamos con los alumnos nosotros, esa es la C09 que va llegando a la esquina de la universidad, para que los alumnos la reconocen, y justamente algo que conversábamos al inicio antes de partir la charla, dada la dificultad de la presencialidad, pero por ejemplo ahí lo que hacíamos con los estudiantes, son dos estudiantes que están probando una silla de ruedas en los alrededores del campus y viendo qué tan difícil era poder moverse con alguna discapacidad. Entonces, eso un poco palpar, eso es distinto un poco cuando tú lo vas experimentando. Entonces, yo creo que eso también es interesante, como traspasárselo un poco a los alumnos, si ellos de repente se ven con una experiencia así, es totalmente distinta a de repente mirar las cosas solamente desde la foto. Así que también como recordando otras clases, como diseñar pensando en el usuario también. Solo un paréntesis nomás. Claro. Súper, Esteban. Sí.
Bueno, existen formas para solucionar esto. Un ejemplo de ello esto es Camino Melipilla, en Maipú. Aquí uno puede notar una diferencia de nivel bastante importante. Esta calzada está muy levantada con respecto a esta otra. Y antiguamente existía un escalón para transitar por la mediana. Y en una intervención que se hizo después, está rodeado de rampas. Y esa es de alguna manera, en vez de haber hecho un cruce directo, bien empinado, por ejemplo, apaciguarlo de esa manera. También existen cruces pelícanos, en donde uno podría también alimentar una diferencia de altimétrica. Es decir, si esta calzada tuviese más baja que la otra, uno podría generar una rampa justo en un cruce pelícano. Lo que sí hay que tener en recuerdo es que los cruces pelícanos, el ideal es que esté despejado el trayecto. Estos son Valparaíso, en donde se generó un cruce tipo pelícano y le pusieron postes y señales y semáforos y bien intransitable. Que yo sin discapacidad ya tendría problemas para cruzar por acá. Rebajes de vereda y brea. El rebaje de vereda, nosotros tenemos 3 tipologías de rebaje de vereda. Tenemos el rebaje de vereda con alas, es decir, ambas alas, rebaje de vereda sin alas, y un rebaje de vereda para vereda angostas. La ordenanza nos establece que tenemos que tener una pendiente máxima del 12%, pero este es un máximo. La idea es que ustedes tienen la oportunidad de generar tal vez un rebaje de vereda con una menor pendiente, se le agradecería bastante porque en realidad 12% ya es bastante complicado. ¿Qué gatilla que tengamos un rebaje de vereda con alas o sin alas? Básicamente, si es que tenemos o no circulación peatonal transversal al rebaje de vereda. Por ejemplo, aquí, si es que yo tuviese una vereda en la imagen superior derecha, a ambos lados del rebaje, puede que tal vez una persona circule por acá. Si es que no tiene esa ala, se va a tropezar. Si es que está, no sé, paveando o circulando con el celular, podría caerse. Entonces, es por eso que es importante que tener presente que tener alas en el rebaje de vereda está gatillado por la circulación transversal al rebaje. Esteban, ¿Sí? perdona que te interrumpa. Tomás, a través del chat, no sé si tal vez Tomás quiere expandir un poco el comentario, pero me parece súper interesante esa interacción que se da con otros modos también, con la bicicleta, por ejemplo. No sé si se refería Tomás justamente al rebaje y a las pendientes de estos rebajes, No, profe, pero ¿no? perdón. No, me refería a la anterior, a la imagen anterior donde estaba poniendo esa mediana. Ah, la pelícano. Sí, esa. Y Ya, ahí, claro, cuando por ejemplo hay una que está en Avenida Las Condes llegando al Palestino, que son un cacho, porque con las bicis, con están los peatones, no hay mucha gente para pasar. O sea, hay mucha gente para pasar. Eso me refería. súper, sí. No sé si ahí, por ejemplo, para Esteban, tal vez podríamos preguntarle, esto siempre está pensado desde el peatón, pero ¿cómo tal vez incorporar a la bicicleta o otros modos cuando se habla de ciclos hoy día? Podría ser no sé, algo para discutir ahí tal vez. Claro. Ahora, los beneficiarios, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero hay una lámina justo de los beneficiarios acá. Los beneficiarios de una rampa son no solamente usuarios en silla de ruedas, ya una persona con bicicleta al lado le es estupendo una rampa. Una persona con coches de guagua, una persona con maleta o con bulto, que a todos estos son beneficiarios de la accesibilidad universal. Y eso es como la gracia del nombre universal, es decir, es para todo. Muchas veces se piensa que accesibilidad universal es solamente para personas con discapacidad y, y no es así. Voy a devolverme solamente. Bueno, aquí ustedes pueden ver diferentes configuraciones. Aquí ustedes pueden ver incluso hasta que yo tenga una pura ala, dado que aquí hay una jardinera, y uno entiende que tal vez en la jardinera no hay tránsito peatonal, entonces uno puede tener una ala o ninguna ala. Y para los que nunca han visto un rebaje de vereda con una pura ala, bueno, se los presento, aquí está un rebaje de vereda con una ala. Un poquito raro, pero existe. Estos son sin alas. Aquí no hay circulación transversal al rebaje de vereda.
El rebaje de vereda se compone de varios elementos. Uno es el landing, que es el giro de una silla de ruedas, los approaches, que son la aproximación al rebaje de vereda, y también la interacción con la calzada. El giro que nosotros tenemos actualmente normado en la ordenanza es de 1,2 y permite que un usuario en silla de ruedas pueda girar antes de entrar o salir del rebaje de vereda. Este landing puede ser compartido, es decir, aquí ustedes pueden ver dos rebajes de vereda que comparten este landing y no hay ningún problema en esto, pueden estar distanciados o pueden estar unidos, no hay problema. Y también la otra tipología de rebaje de vereda es cuando tengo una vereda angosta y tengo que rebajar por completo, es decir, ya el landing no pude implementarlo, entonces mejor deprimo todo. Y al deprimir todo, yo rebajo toda por completo la vereda y el giro se hace abajo, cercano a la cota de la calzada. Cuando yo tengo dos rebajes de vereda juntos, el ideal es unirlos. Esta no es una opción muy buena, pero muchas veces es lo único que te queda poder hacer. Porque muchas veces las personas con discapacidad visual se guían muchas veces por el borde o la orientación de la huella podotáctil. Eso no es muy bueno, pero algunas veces se guían por esto y terminan transitando en forma diagonal al cruce peatonal formalizado. Otro aspecto que se debe considerar es el plinto. El plinto es justo la diferencia de nivel entre el fin del rebaje de vereda con la cota de la calzada. Y el ideal es mantener un plinto relativamente cercano a cero. Porque si no, se te doblan las ruedas delanteras, que son más chiquititas. Es bien dificultoso tratar de transitar con un plinto mayor a 1 centímetro. Bueno, aquí ya le había explicado. Los usuarios beneficiados de una rampa son muchos, no son solamente pensados en personas en silla de ruedas. Incluso hasta podrían ayudar a animales a cruzar. Es decir, con una rampa también se podrían ver beneficiados animales. Con respecto a la pendiente transversal de las veredas, hay que limitar. Este es un pequeño video en donde pueden ver que la pendiente, si es que es muy elevada, dificulta bastante la circulación. No es que una silla de ruedas se voltee, pero pucha que tenéis que ponerle empeño para poder transitar este tipo de vereda. Y si es que tenemos una vereda continua de esta manera, eso sí que es dificultoso transitar. Entonces, el ideal es no llegar al 2%, el 2% es un máximo. Si es que pueden proyectarlo con menos, se le agradece. Bueno, el mayor problema que se tiene con la pendiente transversal de las veredas es cuando llegamos a un acceso vehicular. Muchas veces lo que pasa es que el acceso vehicular o la vereda se adapta a la pendiente del acceso vehicular y ahí sí que empeora bastante la situación. Estos son más o menos buenos ejemplos de cuando hay una vereda que transita por un acceso vehicular. Uno puede aplanar el acceso vehicular, no hay problema en eso. Y estos son algunos malos ejemplos. Esto sería como una suerte de montaña rusa, porque aquí tendrías que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y todo con una pendiente mayor al 2%. Entonces, esto sí que es cansador. O peor aún, si es que tenemos escalones. Esto sería bastante más terrible aún. Entonces, existen dos opciones. Tradicionalmente, una opción es que si que yo tengo la vereda distanciada de la solera, yo paso nomás y el acceso vehicular se mantiene a nivel de vereda, o si es que la vereda está cercana a la solera, y ahí yo tendría que desviar un poquito el peatón para hacer esta circulación con una pendiente menor al 2%. Estos son más o menos algunos ejemplos de la opción 1 y la opción 2. Ahora, existen intervenciones mayores. Ustedes pueden ver que la imagen de la izquierda, esto no es Chile, pero son otros países. Pero en la vereda de la izquierda es tan difícil que incluso hasta el peatón transitan por la calzada.
Y se pueden hacer intervenciones tal que queda un poquito más parejita y tratar de generar accesibilidad universal en una vereda pero tan difícil como la de la izquierda. Lo que uno puede hacer son varias opciones. Una de las opciones es no siempre guiarse por la línea de cierre existente, sino que incluso hasta poder un poquito bajar más allá de la edificación. Se puede hacer este tipo de aspectos. Otras opciones son la opción 1 y opción 2, la he visto en Chile. La opción 3 nunca la he visto, pero sé que existe. La opción 1, para mantener una vereda menor al 2%, es pivotear con franjas de servicio a los lados. Después les voy a mostrar una imagen de esto. O la opción 2 es implementar una doble solera, es como una mini escalera para llegar a la vereda. Y la opción 3 es ocupar una solera Castle, que no sé, Sebastián, si ellos saben que lo que es una solera Castle. Incorporamos eso en algún momento en recomendaciones de buses, como diseño de paradero, Ya. lo mencionamos, pero igual sería bueno recordarle un poco acá por si también es un concepto medio nuevo también, así que... Bueno, la solera normal que ustedes ven en cualquier calle miden alrededor de 15 centímetros y muchas veces los paraderos, estos paraderos que están más elevados, ocupan soleras Castle, que son de 30 centímetros. Entonces, de esa manera, esta opción nunca la he visto, pero de esa manera uno puede también amortiguar la pendiente transversal de la vereda. Bueno, esta es la opción 1. La opción 1 se ve bastante acá en Chile, en donde tú mantienes tu vereda con una pendiente transversal bastante razonable. Aquí creo que estamos menor al 2%. Y ustedes pueden ver que una franja de servicio, donde uno pone vegetación o poste, está bastante más inclinada. Y de esa manera uno tiene el resguardo de mantener la pendiente transversal menor al 2%. Otra opción también que se da, bueno, aquí tenemos dos franjas de vereda con 2% y hay una suerte de rampa entre ambas. Incluso se puede dar la opción de que la calzada está tan abajo sobre la línea de cierre que ya derechamente implementar una escalera. Esta es la opción 2, en donde yo pongo una doble solera. Bueno, esta es una imagen de Estados Unidos, pero se puede dar para mantener de nuevo una pendiente transversal menor al 2%. Y esto también se da en Chile. La arriba es Irarrázaval en Ñuñoa y la de abajo está en Concepción, en Chihuayante, en donde básicamente si es que hay un peatón que está cruzando a mitad de escalera, a mitad de cuadra, tendría que transitar por estos dobles escalones. Pero en general estas no generan mayores aprensiones. Lo prioritario es mantener el 2% de la pendiente transversal y obviamente hay que considerar qué rebaje vamos a implementar en la esquina, porque ahí sí que yo necesito eliminar la escalera. No tiene mucho sentido en el rebaje, en la intersección. Otra opción es generar una ruta accesible y también una rampa de ingreso a una edificación. Aquí, por ejemplo, tenemos la ruta accesible y además ese mismo ancho se replica en la rampa para poder ingresar a esta casa. Sin embargo, aquí se implementó lo mismo, pero lamentablemente le ponen algún obstáculo, entonces ya fregamos un poco la solución. Aquí incluso está el corque elevado y pusieron justo aquí una publicidad. Entonces, todo el esfuerzo que se ganó para tratar de hacer accesible esto se pierde un poco con algunas intervenciones. Y esto es lo que es muy, pero muy malo, que también sucede mucho en Chile, es que se pone un acceso vehicular que ya por completo destruye la ruta accesible. Con respecto a los approaches, que son la aproximación al rebaje de vereda, esto sí está en la ordenanza, que son rebajes de rampas antes del rebaje de vereda. Ustedes pueden ver aquí que está el rebaje de vereda y aquí como hay una rampa que está bajando antes del rebaje de vereda. Y esto se logra, de nuevo, cuando la solución altimétrica es tal que yo necesito aminorar la pendiente haciendo una rampa antes de una rampa. Esteban, ¿Sí?
Tal vez me estoy adelantando un poco, alguna vez también lo conversamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los rebajes y el cálculo de la verde peatonal en los semáforos? Sí, eso está más Eso, adelante. más adelante, ya, bacán, súper. Entonces, de esta manera yo logro minorar la pendiente del rebaje vereda haciendo una rampa previa. Esto se puede dar. Por ejemplo, en este caso, en donde la vereda está muy, muy elevada, incluso hay un muro acá, y aquí la rampa da excesivamente larga, ¿no? Esto no es tan recomendable, pero existen opciones. Existen, de nuevo, yo rebajo antes, es decir, hay una rampa antes del rebaje de vereda, y de esta manera minoro la diferencia altimétrica. En estructuras como puentes, el ideal es considerar siempre, obviamente, pasillos peatonales. Estos pasillos peatonales, el ideal es que estén despejados y que cumplan nuevamente con la ruta accesible. Por ejemplo, y muchas veces el ancho del pasillo es mayor, pero muchas veces hay postes o semáforos que te van restringiendo. Entonces, siempre hay que tener en consideración eso. O esto, si es que alguien genera una estructura del tipo arco, también aquí son anchos bien escuálidos, no permiten la circulación peatonal. Entonces, siempre la circulación peatonal debe estar completamente despejada. Incluso aquí hay un poste que no interrumpe la circulación peatonal porque está embetido en el murete. Bueno, y siempre hay que considerar también la distancia libre. Muchas veces se considera la distancia desde el borde de la circulación peatonal hasta el centro del poste, pero eso en realidad no sirve. Uno tiene que considerar no solamente el diámetro del poste, sino que también la base. Y esta es la verdaderamente circulación despejada. Estos son algunos casos extremos en donde ya esta persona tiene que hacer un equilibrio para poder ingresar a esta circulación peatonal. Esto es completamente inaccesible o inaceptable en realidad. Si es que la estructura tiene algún arco sobre ello, deben también de resguardar la altura libre de la ruta accesible, que es 2,1 metros. Y esto se da porque si es que una persona bate por abajo, es decir, el bastón, una persona ciega, bate el bastón por abajo, no va a detectar esto y se va a golpear la cabeza. La junta en los puentes también, es importante tenerlo en consideración. Esto es en el puente Los Suspiros, acá en Quinta Normal, en donde ustedes pueden ver que la junta está bastante dilatada y aquí perfectamente una rueda puede quedar incrustada, un bastón, una muleta. Esto es inaccesible. Y para eso tenemos cubrejunta. Esto se ocupa en edificaciones, no en puentes, porque esto al moverse se rompe. Tendremos que repararlo cada vez que existe un sismo y Chile es bastante sísmico, entonces se tendría que reparar constantemente. Estas son las opciones que existen para cubrir estas, son cubrejuntas que se dilatan y se contraen con un sismo. Entonces son completamente accesibles y no generan problemas de desplazamiento. Incluso tenemos hasta cubrejuntas bastante grandes. Estos son juntas de dilatación excesivamente grandes y también existen soluciones para este tipo. En las estructuras donde se hunde por ejemplo, un paso inferior, el ideal es que los pasillos peatonales estén elevados de la calzada. Esto se hace por un aspecto de seguridad, pero también por accesibilidad universal. Al tenerlos elevados, por ejemplo, este es el paso inferior Jorge Irma en Renca, yo logro que la pendiente se minore bastante. Un perfil longitudinal de una estructura en donde ustedes pueden ver que la rasante de la calzada, que está en rojo, tiene una pendiente bastante más elevada que el pasillo peatonal que está en naranjo. Entonces, esa es una de las gracias que uno debiese considerar cuando es un paso inferior. Bueno, lo que tenemos hoy día en la ordenanza es lo que es denominado una rampa o 2, plano inclinado. Un plano inclinado no tiene restricción,
de longitud y pendiente, a diferencia de una rampa que siempre viene con restricciones, en donde el 8% es máximo es en 9 metros de longitud, o el 12% que es el rebaje de vereda en una longitud de 1,5 metros. Y esta es como la relación que gobiernan ambas elementos. En un plano inclinado en realidad no hay restricciones y tampoco se tiene que poner baldosas podotáctiles de advertencia o cosas de ese estilo. En realidad pasa muy piola un plano inclinado. Y esto lo vemos representado en pasarelas. Muchas veces en pasarelas yo tengo descansos cada 9 metros. Eso implica que yo tengo una rampa de 8%. Entonces 8% se generan en un largo de 9 metros y hay un descanso de 1,5 y ahí se sigue y cada sección es de 8% en 9 metros. Ahí tengo una pregunta, tal vez, Esteban, que le puede servir a los estudiantes en sus proyectos. ¿Es siempre una pasarela la solución, por ejemplo, para salvar un cruce No. en una carretera? ¿Qué alternativas tenemos? Porque siempre vemos... En una carretera eso. sí. Ya, ok. Y si no fuera carretera, si no que fuese trataríamos carretera, de evitarla, tal vez, ¿cierto? Sí. Ya. En general, incluso hay un movimiento que se llama antipuente, antipasarela. Es bien llamativo ese movimiento, pero me gusta bastante porque piensen un poco en el esfuerzo que un conductor hace con respecto al esfuerzo que una persona con discapacidad hace para cruzar una calle. No sé si usted, bueno, tal vez, ¿quién era el que está haciendo en su foto perfil snowboard? Sebastián, no recuerdo el nombre de la persona. Yo, José Pablo. José Pablo. No sé si tú te hayas accidentado en la nieve y hayas estado en silla de ruedas. José Pablo. No, nunca. No me fuiste de ejemplo. Pero para los que algunas veces se accidentan y están en una silla de ruedas, pucha que es complicado subir una pasarela. Aquí literalmente es una semana de ejercicio en el gimnasio tratando de cruzar esta enormidad. 8% se siente bastante en los brazos, en general hay harto músculo tratando de transitar esto, en comparación con la energía que uno implementa como conductor de pisar el pedal, del freno. Entonces, en un tema de justicia, el ideal es tratar de evitar este tipo de soluciones porque en realidad es mucho esfuerzo, es bastante cansador para un usuario en silla de ruedas tratar de cruzar esto. Pues incluso es tanto el problema que aquí esta pasarela tiene un ascensor. Aquí a la izquierda tiene un ascensor. Y tampoco es mucha solución porque estos ascensores quedan en el espacio público y no son mantenidos. Entonces muchas veces lo que pasa es que no funcionan. Entonces, si es que tienen la posibilidad de generar un cruce, que estos siempre sean a nivel. A diferencia de una carretera, en una carretera ya no hay ninguna posibilidad que sea a nivel, ahí tiene que ser sí, una autopista también, tiene que ser sí o sí por una pasarela. Esteban, Tomás, da un par de ejemplos tal vez, si interpreto bien Tomás, tal vez tú lo puedes expandir mejor, pero tal vez generar otras formas de conectividad desde un borde a otro, cruzando carreteras, por ejemplo, pero también entregando actividad en el lugar, o sea, que sean espacios también más seguros, más activos. Por ejemplo, él menciona un túnel, el del restaurante Los Ganaderos, por ejemplo, en la ruta 5 Sur. Cómo se genera un poco esos permisos, habla él un poco cómo se genera esa estructura y por qué tal vez no hay más de esa. Me pongo a pensar creativamente otras soluciones, no sé, tal vez una feria que cruza de un lado a otro, tal vez de una pasarela, ¿cierto? Pero tal vez poniendo alguna actividad, una feria o alguna otra cosa Sí. que permite también tener espacios más activos y que no sean un túnel inseguro y la percepción de inseguridad para la gente, además del tema accesible, que está tal vez un poquito combinado ahí. No sé si hay para discusión con lo de Tomás también. Sí, mira, en el tren Batuco se está deshaciendo de pasarela. Esto también sirve, ojo, que cuando yo digo para carretera y autopista, también me faltó para línea férrea. Esto es un proyecto ferroviario, por si acaso, la imagen que estoy mostrando.
Y en el tren Batuco se desecharon las pasarelas y son todos pasos peatonales inferiores. Es decir, hay un túnel abajo de la línea férrea. Y ese túnel fue todo un tema porque, bueno, obviamente tiene que tener las condiciones mínimas de accesibilidad, es decir, eran pendientes bien suaves. Por ejemplo, acá en una pasarela, esto, bueno, así que tal vez no se lo has dicho, Sebastián, pero aquí el gálibo que tienen que salvar las pasarelas son de 8,5 metros. 8,5 metros, son extremadamente elevadas. Y por eso que sale tan larga las pasarelas, porque son doble stacking, son dos trenes, trenes con capacidad de tener un container arriba del container. Entonces, que son containers de carga, por si acaso, no de pasajeros. Pero tenían un gálibo libre de 8,5, a diferencia de un paso inferior para peatones, que yo el mínimo gálibo que yo tengo que respetar es el de ruta accesible, 2,1. Entonces, es muy, pero muy corta la distancia de un paso inferior a esta pasarela que es eterna. Y bueno, se tiene que tener aspectos de iluminación para que no te asalten, pero lo que no se pudo incluir, y esto es lamentable porque la idea que él, no sé quién fue el que generó el comentario, Tomás. Tomás, que es súper pertinente, que lamentablemente no tiene mucha actividad ese paso inferior. Está iluminado y va a ser accesible, pero no tiene comercio, que ese ha sido el ideal. Y esto fue por aspectos de cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones que no permite mucho la subsidiariedad. Entonces, si es que uno genera algo adicional, uno tiene que evaluarlo con otra herramienta y esa parte del proyecto ferroviario en sí. Entonces, es un poquito lamentable, pero tiene toda la razón Tomás de que por abajo y con actividad se soluciona bastante este problema. Bueno, el manual de carretera se actualizó el año 2017. Ustedes pueden ver la misma regla, es decir, 8% en 9 metros de largo y tener contemplado siempre descanso. Y el descanso tradicionalmente uno lo aborde con una longitud de 1,5. ¿Por qué 1,5? De nuevo, porque la circunferencia de una silla de rueda es de un diámetro de 1,5. Es decir, si la pasarela es tan pero tan larga y es tan pero tan difícil cruzarla, que en algún momento te puede acotar y ya retroceder y volverte, ya esperar a que una persona te ayude. Y ese es más o menos el descanso, porque son proyectados de 1,5 para que una persona también, bueno, descansa, o si es que se arrepiente de cruzar por ahí y pueda devolverse. Y estos son malos ejemplos. Esta pasarela ni siquiera está conectada con la vereda y tampoco tiene descanso. Aquí ya pedirle a este usuario que ocupe esta infraestructura, aquí en una línea férrea, y aquí ustedes pueden ver que el ascensor ya está inhabilitado, porque no tuvo mantención, es bien, pero bien difícil. Botoneras, aquí pasamos a los semáforos. Bueno, el ideal es tener lo más cercano a la vereda posible, tener botoneras que están fuera del alcance del brazo, ya no cumplen esta condición, entonces ya no van a poder ser activadas. Las botoneras tienen que tener una altura mínima que a máxima de 1 metro, vibran y tienen volumen autorregulable y también información táctil. ¿Por qué vibran? De nuevo, en la concepción del diseño universal nosotros queremos que la mayor cantidad de usuarios la puedan ocupar. Entonces, si es que hay una persona ciega y además sorda, el ideal es que vibren. Y de esa manera uno puede detectar si es que está siendo activado o no. El volumen autorregulable, esto es porque muchas veces el sonido en las noches puede afectar a los vecinos, es decir, no van a poder dormir. Entonces, el ideal es que tenga un volumen autorregulable y también información táctil. Por ejemplo, esto está en la Alameda, en Estación Central, cerca de Pajarito, de terminar Pajarito. ¿Cómo yo
acciono esta botonera desde ya sea la vereda o el rebaje de vereda. No hay ninguna posibilidad. Tendría que levitar o inclinarme en silla de ruedas o pescar un bastón o una rama de un árbol que está por ahí y tratar de accionarla. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda activarla desde el rebaje de vereda o desde la vereda. Situación similar ocurre acá. Esto está en Concepción, en Arturo Prat. No hay ninguna posibilidad que yo la pueda apretar. Y estos son más ejemplos malos de botoneras inaccesibles. Bueno, las botoneras no solamente tienen que estar cercanas a la vereda, sino que también tienen que estar distanciadas un poquito entre ellas. ¿Y por qué se hace este distanciamiento entre ambas botoneras? Porque se tiene que diferenciar el sonido. Es decir, si es que las botoneras están juntas, yo no sé si es que tengo que cruzar hacia la izquierda o seguir adelante. Entonces, es por eso que tienen que estar un poquito distanciadas estas botoneras. Las botoneras tienen que estar lo más cercanas al cruce peatonal. Es decir, no te sirve de nada que el cruce peatonal esté acá y la botonera esté atrás tuyo. Es bien poco intuitivo. O que el cruce peatonal esté acá a la izquierda y la botonera esté en el extremo derecho. ¿Cómo una persona ciega va a encontrar dónde apretar estando en el cruce peatonal? No tiene mucho sentido esto. Entonces, el ideal es tener la botonera lo más cercana al cruce peatonal. Las botoneras también deben estar en un sector plano. Y esto se da porque si es que yo estoy en pendiente y quiero apretar la botonera, tal vez me vaya para adelante. Entonces, el ideal es justo que la botonera esté al inicio de la rampa y no en la rampa misma. Con respecto al diseño de la botonera en sí, esto también tendría que tener diseño universal. Por ejemplo, esta tipología de botonera, la de la derecha es netamente chilena, incluso en mi brazo. Si es que yo no tengo brazo o si es que no tengo dedo, ¿cómo la activo? No hay ninguna posibilidad que yo pueda apretar este botón si es que no tengo dedos. O si es que estoy con el puño, la mano con el puño. Entonces estas no son botoneras que puedan ser utilizables. Y más aún si es que tengo discapacidad en las manos. Existen personas que no pueden articular muy bien la forma de las manos y tienen que de alguna manera activar esta botonera. Entonces la forma que uno accesibiliza el diseño de las botoneras es con una placa. Con una placa se soluciona bastante el problema. Yo la puedo apretar con la cabeza, la puedo apretar con el codo, la puedo apretar con el puño, con los dedos. En realidad no hay problema en tener una placa como botonera. Las botoneras, información táctil, poner una flecha hacia donde se está dirigiendo. Unas veces también puede ser útil tener la calle que uno está cruzando en braille y también con relieve. También en intersecciones muy complejas puede ser útil también un mapa de la intersección. Es decir, yo paso la mano por esto es táctil y yo puedo detectar más o menos, mira, estoy cruzando 3 pistas y 3 pistas en sentido contrario. Entonces, de esa manera yo sé que tengo que cruzar 6 pistas. Estos son paneles que son táctiles, lo incorporan en la botonera, pasa la mano y uno se empieza a familiarizar de la intersección previamente a cruzarla. Estos son un poco más crípticos. Aquí hay que saber leer la leyenda. Por ejemplo, estos 2 palos significa inicio de la intersección. Esta es una ciclovía. Estas son 2 pistas. Hay una mediana de resguardo. Hay una línea férrea. Hay 2 pistas de circulación. Y ahí está el fin de la intersección. Es una intersección bastante compleja. Pero uno pasa la mano y sé que sabe leer esto, más o menos sabe lo complejo que va a ser cruzarla. Y bueno, estos son otros ejemplos de la misma situación, en donde uno puede vislumbrar más o menos qué tendría que cruzar previamente. Este es un video en donde espero que se pueda escuchar.
Bueno, los primeros sonidos, que eran tic, tic, antes de dar el verde, y ahí viene la metralleta, los primeros tic son para indicarle dónde está ubicada la botonera en la intersección. En realidad, ese siempre debe estar sonando antes del verde. Entonces, de una manera, si es que la intersección es muy amplia y tú quieres ubicar la botonera, el ideal es que suene. De esa manera tú sabes dónde está. Existen otras botoneras que además de indicarte por sonido cuándo cruzar y cuándo no, te dicen indicaciones. Ahí dice wait, es decir, pare. Y ahí te está indicando el nombre de la intersección que estás cruzando y dónde está ubicado el cruce peatonal. Ya, tiempo de verde. Bueno, antiguamente el manual antiguo de manual de tránsito establecía velocidades de caminata entre 1,1 y 1,8 metros por segundo. En la versión actual que tenemos está entre 0,9 y 1,1. Y en la nueva versión ahora estamos bajando más la velocidad. Y esto se da porque en realidad personas con discapacidad se mueven a una velocidad menor. Tenemos aquí diferentes discapacidades y sus velocidades. Entonces tenemos 0,6 metros por segundo, esto es walker, esto es con burrito. Y si es que no tenemos interiorizado eso en el cálculo de tiempo de verde, en realidad una persona no podría cruzarlo. Ya, podría cruzarlo, pero viniéndose el auto encima. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Esto es el ejemplo de España. En España se estableció que todo el tiempo de verde se va a calcular con una velocidad de 0,5. Se estableció para todo. Nosotros aún tenemos el 0,9 y el 1,1. Y hay otro caso bien emblemático en Estados Unidos. En Estados Unidos no establecen 0,5, establecen 0,9, que es similar al nuestro, pero tienen la gran gracia de que el cálculo ya no es de solera a solera, sino que hacen de botonera a botonera. Y de esa manera también contrarrestan un poco el tiempo de verde. ¿Y por qué de botonera a botonera? Porque en realidad las personas inician la caminata en la botonera. Muchas veces, como vibran o el sonido está ahí, en realidad esto es lo más realista también. Y también la otra opción que tiene Estados Unidos es que te da la opción de generar un verde mayor si es que tú mantienes presionado el botón. Entonces, de esa manera, tú logras indicarle al semáforo, deme más tiempo si es que yo presiono más el botón. Ya, en términos de orientación, aquí uno puede ver distintas perspectivas. Visión 2020, yo puedo ver prácticamente casi todo. Puedo ver vehículos, puedo ver circulación vehicular, el cruce peatonal. Puedo tener visión con pérdida general. Aún puedo ver un poquito de vehículos o a dónde está el cruce peatonal. También puedo tener pérdida de visión central, es decir, tengo una gran mancha. Aquí ya perdí un poco el cruce peatonal. Puedo ver algo de los vehículos. O también puedo tener pérdida de visión periférica. Ahí en realidad no veo mucho. O una persona ciega que en realidad ya no ve nada. Entonces, ¿por qué les hago este hincapié? Y aquí vamos a hacer un ejercicio, así que les voy a pedir que puedan prender su micrófono. Vamos a ponerlo en una situación en donde ustedes tienen que cruzar una calzada de 7 metros, y si es que asumimos una velocidad de 1 metro por segundo, entonces ustedes tienen 7 segundos para cruzar esta calzada. Entonces les voy a pedir que prendan el micrófono y me puedan decir, aquí les voy a mostrar dos audios, en donde primero me van a tener que decir cuántos segundos pasa en que detectaron el sonido de un auto viniendo hasta que pasa enfrente de ustedes. Hay un indicador, hay un tic en el audio, así que van a saber más o menos cuántos segundos hay que contar. Entonces, aquí espero que lo puedan oír. Ahí se escuchó el auto viniendo.
Y ahí pasó. ¿Cuántos segundos contaron? Como 12 segundos. 12. 12, 13. Sí. Sí. Entonces, si la calzada es de 7 metros y yo caminé a 1,5, a 1 metro por segundo, yo necesitaba 7 segundos y tenía un gap de 13 segundos. Entonces crucé. A diferencia de este. Ahí detecté el auto viniendo y ahí lo dejé cruzando. ¿Cuántos segundos pasaron? 5. Como 3 segundos. Es como entre 4 y 5. Entonces ahí, ¿qué pasó? Te atropellaron. Claro, exactamente. Eso, destaco esto por la importancia que es de marcar un cruce peatonal. Nosotros tenemos 3 tipologías de cruces peatonales. El semáforo, el paso de cebra y el no demarcado. Entonces, si es que ustedes están generando un cruce peatonal, pucha, que es importante demarcarlo, porque si no, existe la posibilidad de que una persona ciega, no cruzando por un cruce peatonal que está con sonido, el vehículo no pare. Entonces, el ideal es siempre demarcarlo. Con respecto a la orientación y navegación, bueno, el ideal es que sean los cruces lo más lineales y directos posibles. Y esto pasa, se da en muchos manuales de que te indican eso. En realidad, si es que usted tiene 4 intersecciones, 4 cruces peatonales, la idea es mantener los 4 demarcados. Si lo va a desalinear, manténgalo alineado. Entonces, este es un manual de Francia, en donde te sensibiliza primero de todas las discapacidades visuales y después te dan las indicaciones de los cruces peatonales. Y por suerte acá en Chile, bueno, se sacó este documento, pero no es normativo ni manual, pero en este documento de Santiago Camina se establecía la misma directriz. En realidad, uno siempre debiese tener lo más directo posible y no tratar de desviar al peatón. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es bandera con... Se me perdió la calle. Pero esto en el centro de Santiago, en donde ustedes pueden ver que las personas en realidad cruzan por la línea de deseo que ellos quieren, la línea más directa. Y la gran gracia de esto es que lo hace más seguro también, porque al vehículo que está girando le empeora su velocidad, es decir, al vehículo tiene que esperar hasta que pueda poder hacer el giro y ingresar a la calle. Entonces le estorba un poco al vehículo esta manera de circular, entonces eso es bueno en términos de que el vehículo no ande tan rápido y lo atropelle. Estas son algunas intervenciones de lo mismo, el antes y el después, en donde aquí todos los cruces peatonales estaban distanciados de la intersección, y en una intervención que se hizo después, todas las intersecciones están bastante más alineadas. Ahora, hay un problema, eso sí, de que el rebaje de vereda está en la misma intersección, en términos de que puede que el giro, al final del rebaje de vereda, caiga en la calle de circulación. Entonces, aquí, por ejemplo, para que este peatón pueda ingresar al rebaje, tendría que enfrentarse a este vehículo que está circulando. Y esto también es grave. Entonces, el ideal es no tener este tipo de intersecciones. Bueno, lo que también daña, estos son 2 videos en que muchas veces la intersección, los rebajes de vereda que están justo en la diagonal, te guían en forma diagonal. Entonces aquí ustedes pueden ver acá. A esta persona no le pasó nada, no piensen que fue atropellado, pero solamente por la orientación del rebaje esta persona empezó a caminar en formato diagonal. Y aquí esta es una intersección desviada, es decir, no son perfectamente perpendiculares. Aquí esta persona toca la botonera y miren cómo está orientado el rebaje de vereda, está orientado en diagonal. Entonces le va a dar el verde para cruzar y ya se está posicionando esta persona no orientada al cruce peatonal, porque el rebaje se guió por la configuración del rebaje de vereda. Le da el verde acá y empieza a transitar hacia la intersección, hacia la diagonal.
Aquí esta persona por suerte le avisa y le orienta para que cambie su caminata. Entonces, es poco beneficioso tener rebajes de vereda justo en la diagonal porque muchas veces se guían por esta orientación. Lo que tampoco puede suceder es que hayan cambio de sentido en el mismo cruce, es decir, si es que hay un cruce que justo cambia el sentido en la misma intersección, no hay forma de que una persona ciega detecte estos cambios de sentido. Y la ideal es tenerlo lo más directo posible. Aquí va a ver otro video de una persona circulando. Ustedes pueden ver que mientras lo más directo posible sea, mejor para ellos. Y aquí ustedes pueden ver que incluso los rebajes de vereda están orientados en la misma circulación peatonal. Esto es una situación indeseable en donde tú tienes que desviar constantemente el peatón para cruzar, de nuevo, mantenerlo lo más alineado posible. Con respecto a la huella, ya estoy terminando. Bueno, el ideal es tenerlo, que los rebajes de vereda no estén en el punto bajo, y si es que están en el punto bajo, incorporarle sumideros para que no pase esto. Bueno, esta es la peor de las condiciones, que además de estar mal el rebaje de vereda, está aposado. Y esto está en manuales. Tenemos el manual de especificaciones de agua lluvia, en donde te establece que los sumideros deben estar previo a un rebaje de vereda. De esa manera el agua es captada por el rebaje, por el sumidero, y no llega al cruce peatonal. Por ejemplo, este es un mal diseño. Sería un sumidero justo en el rebaje de vereda. Aquí una persona en silla de ruedas se podría quedar atascado. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Si es que yo tengo un rebaje de vereda justo acá en la esquina y hay un punto bajo, el ideal es tener distanciado un poco los rebajes de vereda, se desvía un poco la caminata, pero esto no es tan terrible, y justo en el medio puedo generar un sumidero. Ahora, ojo con la dirección del sumidero, porque lo que establece la ordenanza es un diámetro de 1,5, que es muy chiquitito, pero tiene que estar en dirección contraria a la circulación, para que no se te incruste un usuario en silla de ruedas. Sin embargo, los ciclistas se les pide exactamente lo contrario, y ellos van en sentido perpendicular a la dirección. Entonces, ellos, al arreglar a un usuario, se te empeora el otro usuario, que es el ciclista que transita por la calzada. Entonces, tenemos dos opciones. Si es que yo oriento la rejilla en sentido de la circulación, empeoro al usuario en silla de ruedas, y si es que oriento la rejilla en sentido transversal al usuario en silla de ruedas, empeoro al ciclista. Entonces, lo que se puede hacer es tener una batería de sumidero con una rejilla. ¿Por qué una batería? Porque estas rejillas captan menos que los sumideros tradicionales, y de esta manera puedo solucionar ambos usuarios. El ideal es no tener un sumidero ahí de partida. Si que hubiese estado la opción de distanciar el sumidero del rebaje de vereda, esa es la mejor de las opciones. Y estas son algunas opciones que se dan, que es limitar también el tamaño de la rejilla. Y estas son malas soluciones. También hay un problema con las cámaras. Muchas veces estos pueden ser percibidos como hoyos, y personas con el celular se pueden caer. Existen soluciones para este tipo de elementos. Uno puede cubrir la cámara, y de esta manera uno logra que esto no sea percibido como un agujero. Las cámaras idealmente que no estén en el rebaje de vereda. Con respecto a las zarpas, que es la inclinación transversal justo al término de la calzada, estos son elementos que se ocupan para dar mayor capacidad hidráulica a la calzada. El ideal es limitar su pendiente. Muchas veces pasa esto, que en realidad la pendiente de esa inclinación es bastante severa, y personas en silla de ruedas no toparían y no podrían utilizar este rebaje de vereda. Esto se da en Miraflores, en Santiago, y el caso más emblemático sería la Alameda. La Alameda es bien notable en la pendiente de la zarpa. Bueno, aquí
ni siquiera hay un rebaje de vereda, pero si es que estuviese un rebaje de vereda, sería prácticamente imposible cruzar esta calzada. También existen las soleras tipo Manquehue, esto se ocupa mucho en pasajes, y aquí hay que limitar la configuración, la geometría de la guatita de la solera tipo Manquehue. Y esto también se replica en pasos en lomo de toro. El ideal es no tener un lomo de toro en un rebaje de vereda. No tiene mucho sentido eso, y ahí lo que hay que hacer es un cruce continuo. Y ahí lo que hay que tener en resguardo es la rejilla que aparece justo en este cruce peatonal que está a nivel de vereda. Y estos son buenos ejemplos más o menos de este tipo de soluciones. Ahora, ojo que también la rejilla te la pueden robar. Y ahí aparece un obstáculo para un usuario. Entonces, ojo con este tipo de soluciones de que tratar de generar una rejilla que no sea vandalizada. Respecto a los cruces peatonales, aquí ya estoy terminando, el ideal es tenerlo más o menos lo más directo posible, pero muchas veces en las calzadas le hacen recarpeteo sobre recarpeteo y genera lo mismo que una situación con zarpa, donde básicamente ya está el nivel de inclinación que no permite que un usuario con un rebaje de vereda pueda cruzarlo. También hay problemas con tendidos, tensores del poste, de algunos postes. Aquí una persona que abate por abajo se golpearía con este tensor. También que la superficie no sea adoquín. Por ejemplo, en la Alameda, esto es Morandé. La calle Morandé tiene adoquín y justo el cruce peatonal se hizo en hormigón. Entonces, esto es cómo uno puede solucionar este tema. Esteban, una pregunta ahí también, el tema de los volardos, ese justo ahí en la foto de la izquierda hay como un volardo más cortito de una altura menor, justo al borde ahí. Sí, Eh, eso, este es para los ciclistas, eso sí. perfecto, ya, perfecto. Y al final puede terminar obstaculizando también un poco ahí, pero Claro. buen punto, sí. Bueno, este es el caso más emblemático, donde justo en el cruce peatonal se puso adoquín. Donde no tenía que ver adoquín, lo ponen. Esto está en la rotonda de Enea, en Pudahuel. Esto es un pésimo ejemplo de mal diseño. Bueno, y también el Santiago Centro, bueno, aquí hay volardos tipo, estos se le llaman los matacielos, porque en realidad una persona puede pasar por acá y no lo detecta con el bastón, pasa por arriba. Y aquí además se adoquinaron intersecciones que no estaban adoquinadas, entonces empeoró la situación sustancialmente. Y esto es lo que pasa muchas veces con personas ciegas, no pueden detectarlo, ellos tienen dos formas de detección, golpeando el suelo o haciendo un barrido. El barrido lo puede detectar, porque en realidad barre todo, pero los que golpean, eso se les puede pasar. Y golpear es bien bueno para personas ciegas porque genera eco, genera sonido, y de esa manera van detectando cosas más allá del barrido. El barrido no genera mucho eco, no genera mucho ruido, pero tiene el problema de que este tipo de elementos uno se puede tropezar. Bueno, esto es maldad pura. En realidad, a alguien se le ocurrió ponerle volardo a toda la vereda y esto sí que es una carrera de obstáculos. Y bueno, peor aún, esto también es Santiago Centro. Alguien puso ahora volardos, pero con arista. Es decir, aquí, si tú te golpeas la pierna, es con herida. Aquí dice que es con dolor. Está en el nivel de agresividad de este tipo de elementos que incluso los demarcaron. Aquí pusieron unas cosas amarillas para que se pudieran ver o detectar, pero aún así es bien incómoda esta situación. Y estos son buenos volardos. Ustedes lo pueden ver cerca del Costanera Center, en Luis Tellero Ojeda, en Providencia, en Barro Sanana, en Concepción. Son volardos que estos fácilmente lo pueden detectar una persona con bastón y además genera alto contraste, porque está blanco con negro. Cruces peatonales, ideales que no estén muy inclinados. Lamentablemente no tenemos normados
la pendiente transversal de los cruces peatonales, solamente tenemos normado la pendiente transversal de las veredas. Y países que han normado esto, bueno, esto es como que ya. Básicamente los cruces peatonales quedan un poquito aplanados, pero esto es bien razonable. Incluso en intersecciones uno tiende a aplanar la intersección, entonces no hay mucha... Esto es en San Francisco, en Estados Unidos, en donde en realidad la intersección ya viene aplanada, entonces aquí ya no hay problemas con cruces peatonales inclinados. Ahora, lo que sí, cuando ya estamos generando accesibilidad universal en un cerro, por ejemplo, ya las pendientes se nos van de la mano. En realidad, aquí, ¿qué uno puede hacer? Porque no puede cortar el cerro y aplanar todo. Básicamente lo que se acepta es que, bueno, la pendiente, claro, la vereda lo más ancho posible, para que una persona en silla de ruedas pueda estar zigzagueando y de esa manera no agarra velocidad, porque muchas veces con esta pendiente tan excesiva agarran velocidad. Dado que la pendiente es tan fuerte que ya no necesito pendiente transversal para el agua lluvia. Entonces puedo poner pendiente transversal 0 y no hay problema porque el agua lluvia siempre se va a escurrir por la mayor pendiente, que es la pendiente longitudinal. Entonces, de esa manera uno puede tal vez generar algo de accesibilidad en pendientes que son inaccesibles. Y esto es el ideal, es tener una ruta bien despejada y directa. Y esto es lo último, aquí con esto termino. Con respecto a paraderos de transporte público, bueno, el ideal es que tienen espacio poner un refugio. Si no tienen espacio, bueno, respetar la ruta accesible y poner la pura señal. Siempre el ideal es tener un refugio porque que te proteja de la lluvia o del sol. Y aquí son algunos elementos que están asociados a un paradero. La conexión con la vereda, no te sirve de nada un paradero que no está conectado con la vereda. Un espacio para el giro de un usuario en silla de ruedas. Una zona de resguardo en el mismo refugio. Muchas veces no se considera esto y la persona en silla de ruedas tendría que estar en la intemperie, sufriendo con la lluvia y el sol. El ideal es tenerlo en el mismo refugio. Y el despliegue de rampa, es decir, aquí uno también tiene que considerar no solamente el giro de una silla de ruedas, sino que el despliegue de una rampa. Estos son algunos casos emblemáticos en donde aquí se despliega la rampa y no hay giro. Entonces el usuario en silla de ruedas no puede ocupar este paradero. Siempre tiene que haber un espacio adicional para que pueda entrar y salir de la rampa. Y esto es más o menos como se vería, siempre tienen que considerar no solamente el espacio para el giro, sino que el espacio para el despliegue de una rampa. Bueno, el césped es considerado un elemento inaccesible. Aquí ya, por mucho que se despliegue una rampa, caer en el césped no es bueno. Tener baldosa podotáctil en el borde está normado, lo tenemos en la ordenanza. Todos los paraderos tienen que tener una baldosa podotáctil en el borde. Estos son casos emblemáticos acá en Chile. Hay uno en Quilín y otro creo que en Las Condes, creo que en donde generaron, no sé por qué, peldaño. Aquí es inaccesible por todos lados que una silla de ruedas pueda ingresar a un bus de Transantiago. Si es que van a elevar el paradero, que esta tenga rampa. Por ejemplo, acá los paraderos elevados, aquí se ve la Solera Castle, tienen una rampa, pero lamentablemente el estándar antiguo establecía estos tubos que tampoco son muy accesibles, ¿no? Una persona, aquí un niño no podría agarrarlo, solamente un adulto podría agarrar este tubo. Las dimensiones que se deben tener en consideración son siempre una rampa con pasamano a doble altura y que sea agarrable, entonces con un diámetro entre 3,5 y 4,5 es como el ideal. También considerar apoyo esquiático. Estos son apoyos que te permitan apoyarte y no sentarte. Hay personas que tienen problemas para sentarse, entonces la idea es que pueden mantenerse parados pero apoyados. Son algo bueno. Y si es que van a generar asientos que tengan respaldo y apoyabrazos. La maniobra de sentarse es bien engorrosa y si no hay respaldo, hay personas que no controlan el tronco, entonces si no hay respaldo y apoyo de brazos es bien difícil mantenerse sentado.
Si es que hay paraderos transparentes, el ideal es tener una banda que los pueda detectar. Hay personas con visión reducida que no van a detectar un paradero transparente, entonces de esta manera algo visible, algo invisible. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en algunas puertas transparentes que le ponen estas bandas y de esa manera yo puedo detectar la puerta. Que no tenga paneles laterales. Aquí, como yo entro a este paradero, tendría que entrar por la calzada. No tiene mucho sentido este tipo de solución. Si es que tengo paneles laterales, pueden tenerlo, y aquí uno puede ingresar fácilmente a la vereda, no hay problema. ¿Cómo entro a este otro paradero? Aquí la única forma de entrar sería por la ventana, un caso más romántico, pero no es para nada ideal para una persona en silla de ruedas. Esto está en el manual de carretera, lamentablemente. Si es que es un paradero elevado, yo tengo que considerar la circulación por detrás del paradero elevado. Esto está en la Alameda con Manuel Rodríguez, donde cada vez que circulamos por atrás es cada vez más angosto y es imposible la circulación por atrás del paradero. Si la calzada tiene una pendiente pronunciada, el ideal es que el paradero igual se mantenga en pendiente cero. Ustedes pueden ver que los asientos están horizontales y el apoyo esquiático también está horizontal. ¿Y por qué se hace eso? Pues es que yo adopto la pendiente transversal, la pendiente longitudinal, yo me voy a resbalar del asiento. Entonces el ideal es mantener los asientos igual horizontales. Y el ideal es también adoptar la pendiente del mismo paradero, porque si no pasa esto. Es decir, se despliega una rampa y hay una diferencia de altura entre la rampa y el andén, y una de las rampas no toca el piso. Entonces ahí voy a estar en peligro. Tengo paneles publicitarios que los pueda detectar, es decir, que llegan hasta el suelo. Si es que no llegan hasta el suelo, puedo ponerle este como suple, o que la base no tenga pernos o protuberancias que sobresalgan. Que el paradero remate efectivamente en la vereda. Esto, lo ideal es que no sea descargable en la calzada. Esto es para minorar la pendiente de la rampa. Muchas veces lo que pasa es que un vehículo estacionado genera que el bus tenga problemas al ingresar, y es por eso la gran gracia de tener un paradero no elevado muchas veces, porque o si no el bus no puede ingresar. Bueno, y si tengo estacionamiento, puedo generar una ampliación de acera, y de esta manera me ahorro todos los problemas. Bueno, las ciclovías también, el ideal es que se eleven a nivel de acera y que el ciclista pierda prioridad por sobre el peatón. Estos son malos ejemplos. Esto es Portugal, esto es Chile-España, en donde la carga-descarga se hace en la ciclovía, y es el peor escenario posible. Es que tenemos señalización de paradas, que el ideal es que tengan en braille y tengan relieve, y además pueden tener un video. Bus 701, Coquitlam Central Station, departs in 6 minutes. Aquí te está dando información audible. Bus 700. Y eso sería la presentación. No sé cuánto me demoré. Estuvo súper bien, Esteban. Son muy interesantes los temas, y yo creo que da para discutirlo con mucha más extensión también. Así que en verdad, muchas gracias. Estuviste súper bien con los tiempos, estamos pasados un par de minutos, pero está súper bien. Quería como ofrecerle la palabra a estudiantes que tal vez tienen algo puntual, incluso para sus propios proyectos, que tal vez te puedan preguntar algo, Esteban. No sé si alguien quisiera dar algún comentario también. Puede hacerlo a viva voz o por chat. A ver, dale, Gabriel. En algún momento habló de un manual que había de Francia que mostraba cómo construir los cruces. ¿Ese Sí. manual es para personas con movimiento reducido o es en general de método de construcción nomás? O como sugerencia al respecto.
No, es un manual tradicional, que el relevo tiene harto o la ordenanza tiene harto de discapacidad, no siendo un manual específico por discapacidad. Son manuales que abordan espacio público, discapacidad, prioridad de buses, lo que sea. ¿Y de Es dónde un manual puedo sacarlos? ¿Cómo? Si me interesara leerlos, ¿de dónde podría sacarlos? Este se llama Vademecum. Se me olvidó el nombre. Bueno, Yo, lo voy a googlear igual. yo, Claro. yo les acabo de mandar también por el chat el manual NACTO. También hay un Sí, el manual NACTO es muy bueno. que le permite a ustedes también hacer un buen diseño de cruces también. Sí, gran parte de lo que presenté es muy parecido a lo que dice NACTO. NACTO, pero muy buen manual, uno de los mejores que leí. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más quisiera aprovechar de preguntarle a Esteban algo sobre su presentación, sobre cosas que les podrían interesar a ustedes? También, sí. Por mientras que alguien tal vez se anima, yo quería hacerte una última pregunta, Esteban. Un tema que tal vez un poquito más de discusión, tal vez a largo plazo, pero ¿qué pasa con la normativa cuando nos enfrentamos a un proyecto y tenemos que evaluar desde el punto de vista de la accesibilidad si es que ese proyecto, por ejemplo, cumple o no la normativa? Sin embargo, sabemos que, como tú bien también lo mencionas, cada usuario tiene su propia condición de dificultad de repente al moverse. Entonces, por más que de repente digamos, mira, esa vereda cumple o no los 2 metros, sabemos que muchas veces puede ser que igual siga siendo practicable el poder moverse por ese lugar, independiente que tenga tal vez 1,99, por decirlo así. Entonces, ¿cómo jugar con eso? Y tal vez traspasárselo a los estudiantes, ¿cómo jugar con cumple o no cumple? Pero también por otro lado, ¿y qué tan practicable es el poder tener márgenes de poder decir, mire, sabe que efectivamente, claro, no tengo los 2 metros, pero tengo 1,99, por dar un ejemplo cualquiera, ¿cierto? O 9,5, o sea, 1,95. ¿Se entiende? O sea, como qué tan practicables son las cosas, pero también qué tan yo voy a la normativa estricta y digo, sí, mira, cumple o no cumple. Y lo digo porque creo, tal vez con esa mirada que muchas veces, y lo hemos conversado también antes contigo, Esteban, pero creo que se confunde muchas veces el concepto de decir, mire, sí, esta vereda es accesible. Y tal vez el concepto no es si es accesible o no, sino que cumple o no la normativa. Porque de ahí a que sea accesible un espacio, yo creo que apunta más a lo que tú mencionabas del concepto de diseño universal, Sí. más que ruta accesible. Entonces, ¿qué nos podrías decir En de eso un poco y cómo lo ves tú como en el análisis puntual de los proyectos? Tú que también estás muy metido en eso. Tú diste un punto clave. Yo creo que es bueno llamar cumple o no cumple y no decirlo es accesible o no. En realidad eso es algo que también se ha debatido y en realidad le encuentro bastante razón a las personas que grimen que debe ser cumple o no cumple. Ahora, con respecto, bueno, solamente una corrección nomás a lo que dijiste. Si yo tengo una vereda de 1,9 o 9,9, eso igual está en la ordenanza y cumpliría. Por ejemplo, la ordenanza te establece que en sectores puntuales tú puedas rebajar, pero no al mínimo te establece creo como 80 centímetros. Bajo 80 ya ahí no cumple, pero si tú tienes una vereda de 2 metros y en un sector tiene 1,99, eso igual cumple. Sí mencionarte que lamentablemente la ordenanza establece límites y en otros países se establece rangos, hay tolerancia. Por ejemplo, en Estados Unidos existen tolerancias asociadas pendientes. Entonces, cuando uno llega al extremo de un valor, es siempre razonable o bien bueno siempre irse antes de ese valor. Por ejemplo, me ha tocado mucho revisar, pero es porque por iniciativa propia nomás, pero me ha tocado ver algunos proyectos en Estados Unidos en donde las veredas son diseñadas con una pendiente de 1,5, sabiendo que en terreno van a llegar a 2. O el rebaje de vereda lo diseñan con 7,5, sabiendo que en terreno van a llegar a 8,3. Allá en Estados Unidos el máximo de 8,3 no es el 12 que nosotros tenemos.
Pero también es cosa del proyectista ser precavido y tratar de no incumplir en el rango que se te da. O sea, de esa manera tú también puedes resguardarte como proyectista. Súper, súper. Gracias, Esteban, por la respuesta y gracias por esta presentación. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Veo que no hay más preguntas también por el chat también. Quería agradecerle también a quienes se conectaron hoy día, quienes fueron participando activamente en la presentación de Esteban. Agradecerte enormemente, Esteban, por esta presentación. Creo que fue un barrido súper potente de que va todo mucho incluso más allá de la normativa, ¿cierto? Como que incluso hay cosas que tú también mencionabas que ni siquiera están explicados con tanto detalle en la normativa y tú lo estás expandiendo, así que me parece genial. Y ojalá que cada uno de ustedes que se conectó hoy día los pueda incorporar este concepto de accesibilidad en las soluciones que están proponiendo justamente en Renca, que es la comuna que estamos analizando. Así que, sin más que decir, agradecerle a cada uno, en especial también a Esteban. Muchas gracias. Vamos a dejar grabada esta presentación y la vamos a subir a Canvas posteriormente. Así que le agradezco y nos conectamos. Vamos a hacer un pequeño descanso. Y como les decía en uno de los anuncios, nos vamos a conectar más ratito a las 3:30 para hablar de la entrega número 2, que es de ideas de solución, y vamos a repetir algunos conceptos de la ayudantía pasada para reforzar ese punto. Así que nos conectamos en un ratito, podemos hacer un descanso y volvemos a otro link que ahí les compartí. Les voy a mandar igual acá el link por este medio para que también, creo que ahí, no sé si puede ser Fabián, si puedes mandar el link, que tal vez tú lo tienes a mano o lo busco yo, pero si podrías mandarlo por el chat para que todos puedan conectarse en un ratito. Ya, lo voy a buscar, más. profe. Dame un segundito. Si no lo tengo Muchas yo, gracias, Esteban, por la lo tengo yo presentación. acá. Ya pues. Yo Sí, tengo otra gracias, duda, chao. Esteban, si es que ¿existe algún lugar o página de internet que tenga como manual de recomendaciones para distintas limitaciones de movilidad? No sé si tú conoces alguno que me puedas recomendar. Sí, hay uno que acaba de, ni siquiera está publicado, pero en mismo horas va a sacar un documento asociado a diferentes limitantes y las soluciones, pero creo que son habitacionales, no en espacio público. Pero no conozco un manual así y sé que se va pronto a publicar. No, yo no participé de ese manual, pero sé que lo van a liberar pronto. Ya. Me dijiste, ¿quién lo iba a publicar? O sea, no sé. El MIMBU lo iba a publicar pronto. Ya, bueno. El- Gracias. el- Muchas de gracias repente, por la presentación. De nada. De repente, Esteban, no sé si te parece bien si pudiera compartir tu mail por si hay alguna pregunta, tal vez como la que te hace Gabriel, tal vez más puntual, de tal vez algún documento y tal vez ahí Sí, se no hay puede problema. generar una búsqueda como un poquito más tranquila. Incluso puedes compartirle tal vez algún proyecto accesible que también ellos lo tengan como referencia, tal vez, si es que es posible compartir, o alguna página, tal vez, o el mismo Claro. Sectra que tiene proyectos disponibles en la página y eso les va a permitir a ellos encontrar más información o encontrar referentes que les permitan hacer buenos proyectos. Capaz que... Ahí puse mi mail en el chat, por si me Perfecto. quieren escribir. Ahí está entonces el mail. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Y ahí le pueden escribir a Esteban con toda confianza y podemos ir resolviendo algunas dudas que tengan. Así que ahí también les copié también en el chat el link para conectarnos en un rato más y volver a hablar sobre la entrega 2, ¿cierto? Ahí, Tomás, ¿quieres mencionar algo? Sí, levantaste la mano. Sí, es que se me apagó el computador y me salí justo para la pregunta. Yo tengo una pregunta, Esteban, acerca de un tema igual puntual. Por ejemplo, para cruzar desde ¿cómo se llama? De el Parque Arauco hacia Vitacura, esa rampa, ahora están haciendo la rampa que es gigante. ¿Eso sería una buena solución? No sé si la habéis visto, esa rampa No la he visto. No, mira que es una rampa gigante, en el fondo, o sea... Pero de nuevo, si está cruzando una autopista o una carretera, yo la justifico. Pero si está cruzando, no sé, la Alameda o, no sé... Está cruzando la Kennedy. Que la Kennedy... O sea, la Kennedy igual es... Sí.
Sí, podría. Es que, mira, si una pasarela con rampa, ya. Y ahora, incluso existen soluciones donde se unen dos edificios por abajo. No sé si ustedes cachan eso. La clínica Las Condes creo que se une por abajo de la calzada con un túnel. La alemana. Sí, la alemana, disculpa, la alemana. Y eso también es posible. Si es que hay un mall justo en la Kennedy antes y después, eso también puede servir. Ya, perfecto. Y mi otra Sí, la conexión, tal vez me expresé mal, pero ese túnel que conecta tiene que ser conectado con la vereda. Entonces, supongamos que ya, tú proporcionaste un túnel por debajo de la calzada y se conecta a dos moles, y los dos moles cierran en la noche, y tú querís estar por la vereda y querís cruzar, y el mole está cerrado. Eso tampoco te serviría. Entonces, de alguna manera, esa conexión subterránea tendría que estar habilitada toda la noche si es que queremos ser accesibles durante todo el día. Claro. Pero si ya una vez cerrando los moles, no sé cómo podrían entrar a la... No, ahí no sería. Entonces, la única forma sería habilitando otro paso inferior o una pasarela. Sí. O y un la Kennedy pasar a nivel. Mi otra pregunta, que también es particular, ¿cuál es, por ejemplo, ahora la cuestión de las bicis, por ejemplo, es que ya andan por al lado derecho, como generalmente por el sector de las micros que en la pista única, pero hay algunos momentos en que la bici no es bienvenida te pongo el caso en el puente Apoquindo, o un poquito más arriba cuando te cruzas en Las Condes con Apoquindo, que la bici queda como, si uno viene por Apoquindo, la bici queda como en la tercera pista de derecha a izquierda. Entonces, ahí, ¿cuál sería la solución? Porque por la vereda está claro que no. Sí, eso es una de las grandes gracias del proyecto que sacó las ciclovías de la vereda, que las mantiene en la calzada. Eso es un beneficio para el ciclista, es decir, el ciclista es un vehículo y por lo tanto debe ser su tránsito por la calzada, pero el mayor beneficiado de esto fue el peatón. El peatón no verse enfrentado con un ciclista es muy, pero muy bueno. Pero ahí son otras recomendaciones. Yo me enfoqué más al peatón, pero ahí estoy suponiendo que Sebastián ya les puso de diseño de ciclovía en la otra clase, supongo. Sí. Ah, ya. Está, pero encuentro que, al menos como opinión personal, son súper particulares las ciclovías para la cantidad de ciclistas que hay. O sea, uno si no baja por Renato, o sea, por Presidente Riesco, ¿qué otra opción hay para bajar? O sea, uno viene de Colón y en Colón no veis ni una ciclovía, en Bilbao no veis ciclovía, entonces como que no es una solución poner una ciclovía grande en una calle y el resto de las calles no. O sea, Vespucio no tiene ciclovía tampoco. Entonces, eso es lo que hoy, que no son muy pocas. Bueno, falta generar ciclovía. Y al final, en la práctica puede ser que esté pasando lo contrario que tú dices, Esteban, que al final la gente igual sigue utilizando las veredas como para poder andar. Y al final... Sí, eso sería bien malo. Exacto. Sí. Así que buen punto el de Tomás también, porque está relacionado al final con la accesibilidad también. O sea, si no generamos espacio para todos los modos, al final terminamos haciendo que los espacios no sean accesibles. Claro. Así que súper, me parece genial todos los comentarios. Bueno, y lo dejamos hasta acá, nos conectamos un ratito más, damos unos minutos de descanso y volvemos a hablar ahí cortito, van a ser unos minutitos sobre la entrega 2, como les decía, y repasar un poco lo de la ayudantía esta semana. Así que eso, muchas gracias, Esteban, gracias a los que se conectaron. Nos vemos pronto. Gracias, Esteban, hablamos. Ya pues, chao. Muchas gracias. Chao.